Bienvenidos y bienvenidas todas y todos a este nuevo contacto internacional. En esta oportunidad conversaremos desde Bogotá, Colombia, con Catalina Turbay Restrepo. Catalina es magíster en política social de la Universidad Javeriana. Su área de especialidad es educación y desarrollo social. Ha trabajado como asesora, investigadora y consultora independiente para organismos internacionales, entidades gubernamentales a nivel nacional y ONG. Tuvo a cargo la gestión de proyectos y se desempeñó como docente investigadora en la Universidad Javeriana y otras instituciones de educación superior. Es autora de numerosas publicaciones en temas relacionados con educación, formación para el trabajo, protección, niñez, juventud, género, gobiernos multinivel, equidad y perspectiva de derecho. Bienvenida, Catalina, a este contacto internacional. Muchas gracias, Luis. Un saludo para todos y todas los venezolanos que nos escuchen. Catalina, ¿cuál es el estado del arte de la educación técnica terciaria en Colombia? Pues en este momento, Colombia, pues la educación técnica surgió hace muchos años, ¿cierto? Se derivó un poco de lo que eran las escuelas de artes y oficios y arrancó ligada luego a los bachilleratos técnicos, que paulatinamente se fueron mermando, tuvieron menos estímulo, pues por todas estas políticas que consideraban que la educación técnica era demasiado costosa para seguirla sosteniendo. Entonces, la técnica secundaria fue desestimulada y se trasladó una parte de lo que era la antigua formación para el trabajo o las carreras que llamaban preuniversitarias en ese entonces, fueron deviniendo en lo que se llamó la educación técnica superior. La educación nuestra a nivel superior está organizada por 3 niveles y se ofrece por distintos tipos de entidades. Hay un primer nivel que es la educación técnica, que en general es una educación que se define como de ciclo corto, de unos 2 años. Luego la tecnológica, que está alrededor de 3, 4 años, y luego la profesional, que en algunos casos es universitaria, en otros no, que ya son carreras más largas. Nuestras definiciones, más que a unos referentes conceptuales de la técnica, de la tecnología, de la profesionalización, son unas definiciones ligadas a estas duraciones, y se plantea la educación técnica por ley como una educación que esencialmente está orientada a la práctica, ¿sí? A la que pueden acceder estudiantes egresados de la básica secundaria, o sea, por 9º grado, o del bachillerato que tengan ya la media completa, que son 11 años en nuestro caso. En unas pocas ciudades empieza a haber experiencias de secundaria de 12 años, ¿sí? De media hasta el grado 12. Y luego viene la tecnología por esa duración que se supone que tiene un poco de mayor fundamento conceptual. Estos son aspectos que han recibido una fuerte crítica en términos de lo que es la concepción de técnica, ¿sí? Porque pues, una técnica sin fundamentación no existe. No se puede ser un buen técnico si no se tiene unas bases conceptuales que permitan hacer el ejercicio de la técnica. No es solamente una cuestión práctica, ¿no? Como de coger con el martillo y hacer cosas, sino que implica pues todo un proceso de formación básica también detrás. En este momento, de unos años para acá, cuando durante lo que se llamó la revolución educativa en el gobierno de Uribe, que estuvo Cecilia María Vélez al frente del ministerio, además sucedió un fenómeno que carreras que venían del área de formación para el trabajo, nosotros tenemos un SENA muy fuerte, ¿sí? Que es un Servicio Nacional de Aprendizaje, que ofrece también unas carreras técnicas y tecnológicas, pero con unas duraciones diferentes y con mucha menos fundamentación básica, ¿sí? Con más orientación práctica a la formación de competencias laborales y menos fundamentación. Carreras técnicas que eran de una duración incluso mucho menor, de 1 año,
Y ahora todo eso se ha metido en el mismo costal. Actualmente hay un serio debate, todo esto está, lo que le estoy comentando, en buena medida viene dándose en el marco de lo que es la Ley 30, que es la ley que rige nuestro sistema de educación superior todavía hasta la fecha, y una ley que se hizo ya más ligada al desarrollo de lo que eran los elementos de la técnica y la tecnológica, que es la 749, que fue la que abrió esta puerta a que pudieran llegar a la técnica tanto los que hubieran terminado la secundaria como los que no se hubieran graduado de la media, ¿sí? Y los que sí. Entonces, en este momento hay un movimiento que viene desarrollando especialmente lo que es, se presentó por el gobierno un proyecto de reforma a la educación superior el año pasado, antepasado, y pues eso tuvo una resistencia social fuerte, se creó una mesa amplia del estudiantado en educación superior, ese proyecto no pasó y en este momento hay como un proceso en gestación de una reforma, pero todavía no es claro. En esa reforma se ha tocado menos el tema de la técnica y la tecnológica. ¿Por qué? Porque si usted me pregunta por el estado del arte, también esto tiene que ver con que nosotros como país hemos tenido un menosprecio de la técnica, ¿sí? Nosotros no hicimos un fuerte camino hacia la formación de técnicos y tecnólogos, sino que en el país por tradición se valoraron mucho más las carreras de tipo liberal, las carreras tradicionales, las medicinas, el derecho, las ingenierías, y, y hubo por mucho tiempo una valoración de la técnica como una cosa de segunda para los pobres, ¿sí? Que poco a poco pudieran ir accediendo a una educación de tercer ciclo, ¿no? ¿Quiénes se acercan más a la educación técnica, los hombres o las mujeres, Catalina? En este momento, digamos que hay una participación de ambos géneros, ¿sí? Pero quienes se gradúan más en las carreras profesionales son las mujeres. Hay un poco más de graduación como técnicos de los hombres, pero no en todas las áreas, porque una cosa que ocurre es que hay digamos, selección vocacional por estereotipos de género en muchos sentidos, donde a las carreras que están más ligadas a los servicios, a la administración, al secretariado, al auxiliar contable, van más las mujeres, a las técnicas que están más ligadas hacia el camino de las ingenierías, van más los hombres, ¿sí? La tendencia de empleo de los egresados es hacia el trabajo formal o el trabajo informal, de los egresados de la educación técnica. Ok, en educación técnica hay ambas cosas, ¿no? O sea, nosotros, lo que sucede con la educación técnica no es ajeno a lo que sucede en general con nuestro mercado laboral y con cómo está organizado el empleo en Colombia. Nosotros tenemos un sector informal muy fuerte, ¿sí? El empleo formal es más reducido, se ha precarizado el empleo. Si bien en el último tiempo dicen que ha crecido el empleo y ha reducido el desempleo, nosotros más o menos tenemos en este momento, no sé la cifra exacta, ¿sí? Podría dar una cifra errada, pero casi que nosotros tenemos la mitad de la gente o más ligada al sector informal de la economía y no a un empleo formal, en todos los niveles, ¿sí? No me refiero solo a los técnicos. Con los técnicos pasa algo similar, pero cada vez hay más vinculación de los técnicos al empleo formal, y eso le ha permitido a esos muchachos que acceden a la técnica, a la tecnológica, conseguir también una mejor inserción social, ¿sí? Porque rápidamente, una vez ellos pasan de ser bachilleres solamente a ser técnicos, sus condiciones laborales y sus condiciones de inserción social mejoran muy rápido, pero luego hace como una meseta, ¿sí? La curva hace un tope y ya después no tienen muchos ascensos
Y por eso han ido buscando este tema de la educación por ciclos para irse profesionalizando, porque llegan a un punto y de ahí es muy difícil que sus ingresos continúen ascendiendo, especialmente en algunos campos. ¿Sí? Hay algunos, el comportamiento por campos no es homogéneo, mientras que un técnico, digamos, en áreas agrícolas o ligadas a la construcción, llega muy rápido a ese tope. Un técnico ligado a petróleos o a minería o a electromecánica o a electromedicina, pues puede tener una carrera con mejores ingresos también, ¿no? ¿Cuáles son las carreras más demandadas de la formación técnica? Pues está, como te decía, una cosa muy fuerte en el sector servicios, ¿sí? Porque también hay una oferta más grande en la medida en que no necesariamente tienen que ser de buena calidad. Es más barato para las instituciones privadas montar carreras ligadas a las áreas administrativas, donde necesitan comprar 3 computadores usados y ponen a la gente ahí a hacer las prácticas, ¿sí? Que poner una cosa seria ligada a la electromedicina o a la mecánica, ¿sí? Entonces, hay una oferta fuerte en el sector servicios y en otros es más reducida porque también se precisa que las entidades oferentes tengan mejores cosas que ofrecer, ¿no? Siguen siendo los hijos de, Requieren una mayor inversión. siguen siendo los hijos de los pobres los que van a la educación técnica, o hay un cambio en los últimos años. Siguen siendo los niños y las niñas que salen de las clases medias o de los más pobres los que van a ese tipo de educación. Y No, es muy raro encontrar una persona, las hay, ¿sí? Que por vocación prefiera ser un técnico o un tecnólogo y no un profesional, por lo que te decía que el valor social, el estatus que en nuestra sociedad tienen las técnicas es bajo, ¿no? Entonces, en los estratos altos, rara vez tú vas a encontrar un muchacho, una muchacha que prefiera irse a tomar este tipo de educación. Los hay, pero son la minoría. y los niveles de permanencia y de deserción en la formación técnica profesional comparadas con las carreras humanísticas universitarias, ¿es mayor o es menor? Pues yo tengo que repasar un poco, pero nosotros tenemos un serio problema en educación superior de deserción, ¿sí? Tenemos de hecho, las políticas educativas de los últimos años han venido ocupándose fuertemente del tema de la deserción porque se presentó llegamos a tener en educación superior deserciones superiores al 50%. Esto está muy ligado a lo que pasa con la educación media, ¿sí? Yo no quisiera dejar de hablar de eso, pues aparte de que es mi tema más amado, porque los chicos y las chicas están saliendo muy jóvenes, con poca orientación de la secundaria. Entonces, han tenido incluso las universidades que montar escuelas de padres y cosas de orientación estudiantil, porque estos muchachos que están llegando a las universidades de 16 años, de 15 años, realmente muchas veces no saben lo que quieren, ¿sí? Entonces ha habido una elevada deserción. Más o menos el fenómeno para el caso de la técnica, en las últimas cifras que yo tenía, se planteaba para el 2010, ¿sí? No sé en este momento si hay algún estudio reciente para eso, que en universitaria la deserción estaba para ese momento que ya se había intervenido sobre los 50% de la gran crisis, sobre un 45%, en tecnológica un 55% y en técnica un 50% de deserción. Son unas deserciones altísimas, ¿sí? Para también una inversión social y familiar y todo, que ahí se pierde y unas frustraciones que se generan en los pelados, ¿no? Catalina, respecto a la formación de profesores para la educación técnica,
¿Qué se está haciendo en Colombia? ¿Van los mejores a la educación técnica o son simplemente tecnólogos con vocación docente quienes llegan a dar clase? ¿Cuál es la característica de quienes forman a los futuros profesionales? Hay muchas personas que son egresadas de las ingenierías, sí, o de las carreras profesionales que entran a participar de estas instituciones. Algunos son egresados de las mismas instituciones, muchos de ellos son personas que se destacaron y que como estudiantes y que luego son enganchados para trabajar como docentes. Pero digamos que haya unos programas especiales para la formación de docentes técnicos o tecnólogos, no conozco. Y los talleres, los laboratorios, el equipamiento de la educación técnica, Sí, es variable, ¿no? ¿y cada cuánto se renova? ¿Son de larga duración o hay un periodo de renovación cada 3 4 años? ¿Cómo es el fenómeno? No, eso es variable porque una cosa importante que hay que señalar es que la educación técnica y tecnológica en el país, aparte de lo que ahora se ha metido ahí, que es lo del SENA, que es formación para el trabajo, que ahora se está llamando educación superior, esencialmente es una oferta de carácter privado. El Estado tiene pocas instituciones técnicas y tecnológicas. Su inversión fundamental es en educación superior. Algunos territorios, algunos departamentos se llaman, en el caso nuestro, los estados o las provincias que se llaman en otros lugares, tienen sus propias instituciones técnicas de carácter oficial, ¿sí? Para no decir público, porque toda la educación es pública, ¿sí? Y entonces, mayoritariamente se trata de instituciones privadas. La actualización de equipos es costosa, entonces tú ves, por ejemplo, cuando yo hice el estudio que mencionabas al inicio, la universidad distrital, la tecnológica distrital tenía una inversión muy fuerte en ese momento por parte de Bogotá en, en la actualización de talleres y todo eso, porque Bogotá dispone de los recursos para eso, ¿sí? Así todo eso no pasa todos los días, ¿sí? No puede ser. El Instituto Técnico Central de La Salle, que es una institución donde hace más de 100 años surgieron las carreras de ingeniería originalmente y que manejan, es una institución del nivel nacional en asocio con la comunidad de los hermanos de La Salle, que fueron como quienes han sido sus fundadores y regentes. Tiene algunos equipos se van renovando, pero no lo puede hacer de una manera tan seguida y la inversión del nivel nacional en eso es menor, ¿sí? Las privadas va dependiendo de la cantidad, de lo que la capacidad de la matrícula, la capacidad de gestión que también las entidades tengan les permitan. Algunas que son más serias se ocupan más de eso, pero también hay muchas que son de garaje, que no hay donde hacer las prácticas. Lo otro que ocurre mucho es que entonces se hacen convenios para poder hacer las prácticas en algunos lugares, pero eso pues no siempre es tan fácil, ¿no? Y estas instituciones que forman en tecnología, forman profesionalmente, conforman a su interior empresas productivas, es decir, espacios donde los muchachos se puedan desarrollar empresarialmente o preparándose para la inserción plena en el campo laboral, o no, simplemente formación académica y no empresarial. Esencialmente es formación académica, diría yo. Es posible que haya algunas experiencias que se orienten hacia la creación de empresa, pero en su mayoría no. Son experiencias que están promoviendo algunos docentes o docentes que ya han creado sus propias empresas pequeñas que permiten que haya estudiantes que hagan allá sus pasantías y los van enganchando, pero no como que tengan las instituciones una especie de incubadoras empresariales. Poco. A veces ofrecen algunos servicios en campos especializados, ¿sí? Donde ellos tienen más fortaleza, pero como que haya una orientación fuerte hacia el emprendimiento, con un financiamiento para que eso ocurra, con todo eso, no tanto. Catalina, soñando un poco, si te pidiéramos 3 políticas públicas
que recomendaras para mejorar la formación técnica profesional en los sistemas educativos de la región, ¿cuáles serían esas 3 sugerencias que tú harías? Bueno, yo creo que mejorar esa educación también pasa por intervenir en otros sectores, ¿sí? Porque, como te decía, yo creo que hay un peso fuerte de lo que es la escasa valoración social que tienen estas carreras y las pocas posibilidades de inserción que tienen las personas que son solamente técnicas, ¿sí? Entonces, eso es si tú no tienes posibilidades como técnico de ir al mismo restaurante al que va el doctor, como ocurre en París, ¿sí? Porque acá el técnico tiene que ir a uno y el doctor tiene que ir al otro, ¿sí? O de acceder a otros bienes y servicios de la cultura, pues yo diría que entonces una de las cosas que hay que hacer ahí es una intervención también desde otros ámbitos, no solamente desde el educativo, ¿sí? Porque no podemos pretender siempre que la educación sola haga todo, ¿sí? Lo otro, pues en Colombia se han hecho algunas cosas para promover la matrícula en estos campos, invitando a que haya una mayor vinculación con créditos subsidiados para que se participe más en estos niveles educativos. Una cosa que yo creo que ha servido y que no hemos hablado hasta ahora es lo de la educación por ciclos. A mí me parece que, no sé eso cómo se evalúe más adelante, pero esa posibilidad de irse promocionando del técnico y recibir un primer cartón que te permita vincularte al trabajo y luego seguir desarrollándote en ese mismo campo, en una universidad que acredite tu primera experiencia, es muy buena. En este momento lo que pasa es que en general tienen que hacerla en la misma institución, porque no está siendo cierto que yo empiezo en este instituto la técnica y luego una universidad de punta me recibe, ¿sí? Porque ellas no consideran que son pares los técnicos, ¿sí? Entonces difícilmente acreditan sus saberes para poder acceder a las carreras profesionales. Entonces lo están teniendo que hacer las mismas instituciones que van cada vez teniendo una oferta en niveles superiores, ¿sí? Lo otro, pues yo creo que es importante tener una destinación específica para la educación técnica de recursos, ¿sí? Porque no se puede solamente financiar en alto grado las universidades nacionales y esto, y dejar en desmedro desde el presupuesto mismo a la educación técnica y tecnológica, como ha ocurrido, ¿sí? Y que crezcan más este tipo de instituciones. Yo creo que es importante que los territorios tengan una oferta fuerte en esto. Bogotá, que tiene una población estudiantil tan alta, no tiene una oferta suficiente para recibir la gente. Entonces, aparte de que hay que mejorar la calidad de lo que existe, ¿sí? Es necesario también crecer en oferta. ¿Mm? Ahora, la educación tecnológica parece que tiene como 3 niveles. Una vinculada a procesos de innovación y desarrollo, es decir, centrada en la investigación. Otra pareciera más en el área del copiado, pero también innovación, copiado e innovación, cómo adaptamos algo nuevo con la fortaleza que se tiene en la región. Y una tercera simplemente de reparación, por decirlo tal vez vulgarizando, es decir, más orientada hacia los servicios. ¿Cómo es la característica de la formación tecnológica en Colombia? ¿Cuál de esos 3 rangos? Sí, bueno, ahí hay una cosa que tú sabes que ha sido compleja en esa división internacional del trabajo, de lo que se espera que puedan hacer o no los países llamados en desarrollo, ¿sí? En estos términos. Entonces, en el caso nuestro, se dio un fuerte sesgo hacia que nosotros no tenemos que innovar ni producir conocimiento y se ha disminuido la inversión en ciencia y tecnología y en desarrollo de eso, porque esencialmente lo que tenemos que hacer es apropiación de tecnologías que se producen en otros lugares. Y está bien que muchas cosas tal vez no se pueden hacer en todas partes y se requieren unos laboratorios especializados de alto nivel,
pero eso no quiere decir que no se pueda formar gente para hacerlo. Entonces, qué bueno que me haces esa pregunta porque había olvidado mencionar que sin duda es muy importante tener una inversión fuerte en la parte de investigación y desarrollo tecnológico para poder promover esto y que estas entidades también puedan, las que están concentradas más en la parte de ciencia y tecnología, acceder a eso porque sin duda hay una preferencia, tras de que tenemos una inversión bajita en esto, hay una preferencia para que eso se haga desde las universidades. Se puede pensar, yo creo, en procesos de articulación entre los técnicos, los tecnólogos y algunas universidades, que sería muy importante, ¿no? Para que participen personas de los distintos niveles, con distintas formaciones en esto, porque muchas veces también ocurre que los profesionales saben mucho de teoría y saben hacer poco, ¿no? Eso también ha ocurrido. Hay momentos donde los empresarios prefieren contratar un técnico porque el profesional no les resuelve los problemas concretos, ¿no? Precisamente, quizás el gancho para vender a las sociedades nuestras, el tema de la educación tecnológica está asociado, relacionado con la resolución de problemas. Mm. Sin embargo, difícilmente nuestras universidades, nuestra institución de educación universitaria o incluso las instituciones que forman tecnológicamente o profesionalmente a los jóvenes, a los muchachos, tienen un banco de problemas a resolver. Es decir, es como un discurso hueco, es una educación para resolver problemas, pero la propia universidad o la propia institución educativa no tiene un inventario de problemas. Cuando tú hablas de educación técnica, las instituciones tienen ese inventario de problemas a resolver por los egresados, o es una tarea pendiente. Sí, no, es que yo creo que ahí sí hay, digamos, una falencia que viene incluso desde los niveles anteriores a nivel metodológico, pedagógico, porque todavía prevalece esos modelos de educación bancaria, que usted aprenda, repita, ¿sí? Pero, pero poco trabajo por proyectos, una formación poco aplicada, bastante aislada de la realidad concreta, poco pertinente, ¿sí? Ahí hay un trabajo, creo que por hacer en todo el sistema educativo muy importante. Hay experiencias interesantes y todo, pero y también el otro es eso, ese aislamiento entre la educación, que es como un mundo aparte, como una caja de cristal, ¿sí? Y la vida, porque no solamente los problemas del sector productivo, sino los problemas sociales, los problemas ciudadanos, los problemas que tenemos todos y todas que enfrentar día a día y para los cuales no hay preparación y que en nuestras sociedades requieren de un gran esfuerzo y de mucho ingenio para que realmente sucedan, ¿no? Nosotros tenemos como país muchas ventajas, pero unos desafíos enormes, ¿no? Para, para crear industria, pero también para vivir en paz, pero también para reducir la problemática de los embarazos adolescentes, o sea, un millón de cosas que están todavía por hacer, ¿no? Catalina, el debate de moda hoy en América Latina y en el mundo es el de la calidad educativa. ¿Qué es para ti calidad educativa? Bueno, esa es una pregunta del millón. Yo creo que el concepto de calidad educativa es un concepto que hay que construirlo colectivamente como sociedad, ¿sí? Porque lo que para unos es calidad, para otros tal vez no lo sea, ¿sí? Yo creo que la calidad educativa no puede ir aislada de un proyecto de desarrollo de un país, de un proyecto político, de un proyecto social, de a qué le está apostando una sociedad, porque la calidad educativa tiene que ser relevante y pertinente para eso, ¿no? Y también para que seamos mejores seres humanos, para que haya unas ofertas que tienen que ver también con los recursos que tengan las instituciones, ¿sí? O sea, no es una respuesta simple, sino una respuesta compleja, ¿sí? Calidad educativa pasa por muchas cosas, pasa por saber para dónde vamos, pasa por saber qué tipo de seres humanos queremos forjar y necesitamos, qué tipo de sociedad queremos ser, cómo queremos vivir, qué se necesita para eso, qué aprendizajes son relevantes,
para resolver problemas, pero también para tener una formación humanística, cultural, para desenvolverse mejor en el mundo, para moverse en un mundo global incierto, ¿sí? Con grandes desafíos, porque el mundo ha cambiado, ¿no? Las cosas que nos tocaron a nosotros no son las mismas que le están tocando seguramente a estas generaciones. Y hay algunas cosas que ellos las manejan con mucha más propiedad, pero también tienen que prepararse para un mundo más incierto. El empleo ese al que salía la gente cuando yo era pequeña y duraba 30 años vinculada a un puesto de trabajo, eso ya casi no existe, ¿sí? Y de ahí se ganaba la pensión y salía a ver a dónde iba a vivir, ahora sí hacer lo que le gusta, porque antes hacía lo que no le gusta muchas veces, ¿sí? Me parece, o sea, son muchas cosas que entran ahí como desafíos y creo que también es que formemos una gente capaz de cuidar el planeta, de no abandonar los problemas medioambientales, de construir otro mundo mejor posible. ¿Ayudan los sistemas internacionales de evaluación de la calidad a mejorar la calidad educativa? Bueno, a mí me parece que la evaluación tiene un papel importante, ¿sí? Yo no soy una enemiga de la evaluación. Lo que creo es que la evaluación a veces se concentra solamente en unos aspectos, ¿sí? En nuestro caso ha sido importante que haya una evaluación por pares, entonces eso ha hecho que la gente la reciba mejor, ¿sí? Pero digamos solamente tener rankings y mirar eso con unos criterios que no necesariamente son suficientemente comprensivos, sino que pasa lo mismo que con las pruebas de aprendizaje, ¿sí? O sea, sí, hay que sacar buenos resultados en lenguaje y matemáticas, o hay que sacar buenos resultados en tener muchas publicaciones indexadas y tener no sé qué, pero bueno, yo no creo que eso pueda ser tampoco el fin, porque después las cosas acaban orientándose a responder bien en los sistemas de evaluación, ¿sí? Entonces puede ser que las personas que están haciendo investigación de un modo X no sea el mismo que cabe en ese ranking y esas personas no son incluidas, o unos tipos de saberes, o sí, al tomar las decisiones de evaluación, cualquier sistema de evaluación de donde provenga, siempre hay unas decisiones ideológicas de fondo sobre lo que se considera que debe ser y lo que no debe ser y desde dónde se evalúa, ¿no? Esas definiciones, esos parámetros, no siempre son suficientemente comprensivos. Yo creo que ayudan a estimular ciertas dinámicas, pero tienen una valoración social de qué es lo que se considera como deseable en desprecio de otras cosas, ¿no? Como cualquier sistema de evaluación. Catalina, para ir cerrando este contacto internacional, nos gustaría que le dirigieras un mensaje a los maestros, a las maestras, a los profesores y profesoras venezolanos que en sus aulas, en sus instituciones educativas, con las comunidades, están abordando el debate sobre la calidad educativa como una oportunidad para transformar el sistema en su conjunto. Pues yo quiero darle un saludo especial a los maestros y maestras del hermano país de Venezuela, ¿sí? que, que sé que ha tenido grandes logros y desafíos. Me encantaría ir a mirar qué es lo que están haciendo en este momento realmente, porque se oyen cosas de un lado y del otro. Y desearles que de verdad tengan mucho éxito en esto y que asuman de una manera activa, participativa, crítica, proactiva, comprometida, toda esta dinámica tan interesante y tan importante para el país y para el mundo como es la de construir una mirada a la calidad. Creo que los maestros y las maestras tienen que ser sujetos de su propio proceso y por lo que entiendo y lo que me han explicado, pues parte de lo que se está haciendo es justamente una creación colectiva, conjunta, que permita llegar a tener un universo común de apuesta como país para contribuir a mejorar la educación de las nuevas generaciones de venezolanos y venezolanas. Les mando un saludo cariñoso. Conversamos hoy desde Bogotá, Colombia, con Catalina Turbay Restrepo. Catalina
ha sido docente de la Universidad Javeriana y es asesora de numerosos organismos internacionales en materia de educación, equidad, protección, niñez, entre otros temas. Gracias, Catalina, por este contacto, por haber colaborado en esta consulta internacional por la calidad educativa. Muchas gracias, Luis, por la invitación y que tengan muchos éxitos en esa tarea que se han propuesto.